bendito y alabado sea nuestro Dios. Y es que van a pasar los cielos y la tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Así como están en pie, vamos a escudriñar la palabra del Señor, que sin duda alguna el Señor ha preparado un mensaje especial para nuestras vidas. Vamos a dar lectura Salmo 145. Salmo 145, versículo 18. Y vamos a dar lectura todos unidos. Después de dar lectura, le invito a nuestro hermano Eduardo Vega, que sea él quien dirija una oración, pidiendo el respaldo de nuestro Dios. El hermano Eduardo, con la ayuda del Señor. Salmo 145, 18. Si ya lo tienen, lo manifestamos con un amén, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Oramos, hermanos. Dios y Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en estos atrios divinos. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, Dios mío, el cual hoy tienes algo preparado para cada vida. Habla que tu pueblo escucha. Muchísimas gracias por todo, Señor. Sabemos, Señor, que los que vienen en camino, pues apresura sus pasos para que todos juntos nos deleitemos exaltando tu nombre y escuchando este mensaje, Señor, que hoy tienes. En la voz de tu hija, Señor, dale de tu gracia. Bendícela, ilumínala, que tu santo y divino Espíritu, Señor, haga sombra sobre ella. Sabiendo, Señor, que estarás aquí hasta la culminación de este culto, te damos las gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dejamos todo en tus benditas manos. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Moisés exhortaba al pueblo de Dios recordándoles que cerca de ellos tenían al Señor. Eso nos lo dice Deuteronomio 4:7. Dice, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. El Señor sigue estando cerca de su pueblo. ¿Es así, hermanos? Por eso hoy vamos a escudriñar la palabra y vamos a estudiar. El Señor está cercano a todos los que le invocan de veras. Y el texto al que dimos lectura nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El libro de los Salmos fue escrito entre los años 1440 y 586 antes de Cristo. Y entre algunos de los escritores podemos hablar del rey David, de Asaf, de los hijos de Coré, de Moisés y bueno, algunos otros autores desconocidos. Y el propósito de los salmos era proporcionar alabanza para Dios en el pueblo de Israel. Ese era el propósito, dar alabanza, adoración y confesión a Dios. Y a menudo se le conoce como el himnario judío. El Salmo 145, hermanos, que hoy nos ocupa atender, lleva por título Salmo de alabanza de David. Y en este salmo comienza cuando el autor habla directamente a Dios y le empieza a expresar su necesidad de exaltarle, de bendecirle, de alabarle. ¿Cuántos en esta noche tienen la misma necesidad que David? De alabar, de exaltar a nuestro rey. Bueno, pues el autor precisamente dice que lo haría eternamente y para siempre. Si nosotros leemos este capítulo de los Salmos, el Salmo 145, esa es la introducción, ¿verdad? Vemos a un autor que comienza a engrandecer el nombre del Señor, pero del versículo 8 al 13 deja de ser una conversación del autor con Dios y es únicamente exaltar al Señor, alabar su nombre, bendecir su nombre,
todo es directamente sobre Jehová. Y la última parte de este salmo nos enumera algunas actividades que el Dios misericordioso realiza en favor de su pueblo. El versículo 18, que es el que hoy nos ocupa, al que dimos lectura, nos dice: cercano está a Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y nos hace referencia en específico a esta palabra de invocar. ¿Y a qué se refiere invocar? Bueno, invocar, según el diccionario, nos dice llamar en solicitud de ayuda. Y aquí es donde yo les pregunto, hermanos, si ustedes tienen alguna necesidad, ¿cómo piden ayuda? ¿Con una voz donde nadie los escucha? Algo como, ayuda, ayuda. No, ¿verdad? ¿Cómo pedirían ayuda ustedes? Con voz fuerte, ¿verdad? Clamando. Entonces este versículo precisamente nos dice: cercano está Jehová a todos los que, pues podríamos decir, le llaman con voz fuerte, los que le llaman desde lo profundo de su corazón. ¿Y cuándo pedimos ayuda? Pues cuando estamos en momentos de necesidad, en momentos de aflicción, porque cuando todo está bien y creemos que todo lo podemos hacer por nosotros mismos, no recurrimos a nadie. El problema está cuando nos enfrentamos con algo donde ya por nuestras fuerzas no es posible y le pedimos ayuda a nuestro esposo, a nuestros hijos o a algún hermano de la iglesia, a quien esté cerca, ¿verdad? Pero este versículo se refiere a todos los que invocan a alguien muy especial, a los que invocan al Señor. Y habla de Jehová. Recordemos que Jehová es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento el Señor dice: yo soy el que soy. Y aún ahora en el Nuevo Testamento, pues ya podríamos, hasta hace unos días estudiamos. ¿Qué estudiamos, hermanos? Los 7 yo soy de Jesús. Y esto hace referencia precisamente a que Jesucristo es Jehová. Y entonces podemos entender cómo es que la palabra de Dios nos dice que cercano está Cristo a los que le invocan. Pero no nada más llegan y alzan una oración. Una vez el hermano Esteban nos contó que le daba una vuelta al templo y que en eso vio como un joven intermedio llegó y solamente medio se hincó, solamente puso una rodilla en el piso y así como la puso se levantó y le dijo el hermano Esteban: ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hermano, dígame. ¿Qué oraste? ¿Y qué creen que le dijo el joven? Ya llegué, Señor. Esa fue la oración del joven. Y este versículo nos dice que el Señor está cercano a los que le invocan de veras, a los que le hablan al Señor pidiéndole su auxilio, pidiéndole su ayuda en el momento de la necesidad. Y vamos a ver cómo el Señor está cercano a los que le invocan de veras en la aflicción. Les invito, hermanos, para que puestos en pie, demos lectura al primer libro de Samuel. Es una porción muy conocida, pero vamos a dar lectura. Primer libro de Samuel, de su versículo 1 al 11 y por separado el 17. Lo vamos a hacer de manera antifonal. Comienzo leyendo el versículo 1, ustedes el 2, nos unimos en el 11 y el 27, perdón, es del 1 al 11 y por separado el 27. Dice así la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, perdón. Es que como es 1 y 1, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11 y por separado el 27. Dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, Efrateo. ¿Ustedes?
Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y levantándose Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, e hizo voto diciéndole: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Juntos el 27, hermanos. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras en la aflicción. En el Antiguo Testamento, tener muchos hijos era un símbolo de posición social y de riqueza, pero podemos ver a una mujer que no podía tener hijos. ¿Quién era? Ana, no podía tener hijos. Y bueno, en esos tiempos a una mujer que no podía tener hijos se le consideraba una mujer fracasada. Y podríamos decir que su esterilidad era considerada una vergüenza. Para lo que había sido creada, ni siquiera para eso servía. Y entonces era rechazada socialmente. Pero se imaginan sentimentalmente también lo que ella cargaba. Era una aflicción pues muy tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era rechazada por la familia de su esposo, por la otra mujer de su esposo. Aún era burlada por ella, ¿verdad? Y veía cómo Penina tenía hijos y ella no podía tener. Aunque Elcana, su esposo, pudo haberse divorciado de ella porque la ley lo permitía. Cuando una mujer no le podía dar hijos a su esposo, el esposo la podía dejar. Podemos ver cómo Elcana no lo hizo porque la amaba verdaderamente. Y podemos ver cómo él tenía actos de cuidado para con ella, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le daba la mejor parte de la ofrenda y que la cuidaba y que subía con ella a dar ofrenda. Podemos ver que era un varón que la cuidaba, pero esto no era suficiente para Ana. ¿Por qué? Porque había una aflicción en su corazón. Ella tenía un anhelo y aunque lo que fuera las palabras más hermosas que su esposo le pudiera haber dicho, nada de esto la podía consolar. Tampoco podía hacer nada para que Penina dejara de burlarse de ella y que sus palabras dejaran de dolerle. Era una situación difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver que era una aflicción social, sentimental, matrimonial y por todos lados donde podría ella moverse, era una aflicción, una lucha. Pero Ana tenía buenas razones, podríamos decir, para que ella se sintiera triste, desanimada, desechada, desconsolada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Se burlaban de ella. Su esposo pues no la podía ayudar. Y aún encima de todo esto, podemos ver cómo cuando ella subió a orar, el sacerdote todavía le dijo: mujer, digiere tu vino, pensando que ella estaba borracha, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo no tenía la comprensión de nadie. Era un momento de aflicción
sumamente pues profundo, donde nadie la podía ayudar. Pero ¿qué hizo Ana? Invocó al Señor y lo hizo de una manera como precisamente el versículo que dimos lectura al inicio nos dice, ¿verdad? Lo invocó de veras. ¿O creen que con esta aflicción Ana hubiera llegado ante el Señor y le hubiera dicho, pues Señor, si tú quieres, pues tú sabes, si me quieres seguir dejando así, pues qué bueno, y si no, pues ay, tú sabes, yo ya no sé nada? No, la aflicción que ella traía en su corazón le hizo pedir ayuda, pero sabía a quién tenía que pedirle ayuda. No le pidió ayuda a su esposo, no le pidió ayuda tampoco a la otra mujer de su esposo, no le pidió ayuda a alguna amiga o a su familia, no, vino ante aquel que tiene poder. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ana oró sinceramente en el momento de aflicción y podemos ver cómo su oración fue contestada, porque ella le pidió de manera muy especial por una petición que ella tenía. ¿Y cuál era? Tener un hijo, ¿verdad? Y fue muy específica en su petición. Le dijo, Señor, dame un hijo varón y yo lo voy a dedicar a tu servicio. Y el Señor escuchó esa oración. Y el versículo 27 nos dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y es que así es el Señor, tiene poder para obrar misericordia, tiene poder para obrar aquello donde ya no vemos solución, donde tal vez la familia nos rechaza por alguna situación o por el simple hecho de ser cristianos, hermanos. Hay aflicciones a nuestra vida, pero podemos ver cómo si nos allegamos a pedir auxilio delante del Todopoderoso, hay poder en la sangre de Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras en la enfermedad. Isaías 38, del 1 al 5, vamos a dar lectura. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Isaías 38. Así como están sentados, hermanos, vamos a leer de manera antifonal. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 5. Isaías 38, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor así. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová dice así, ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Y dijo, oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Juntos, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Isaías, un profeta del Señor, había recibido palabra de parte de Dios y visitó al rey Ezequías. Y le llevó un mensaje, pues nada agradable, ¿verdad? Le decía que se preparara porque sus días ya estaban contados, que pues la muerte lo iba a visitar muy pronto, ¿verdad? Que estaba pues él enfermo, ¿verdad? Y entonces le da este mensaje y le dice que pronto morirá, y vemos la reacción de de Ezequías. Ezequías no salió corriendo o no le dijo, cállate, no me interesa lo que tú tienes para mí, no. Él escuchó atentamente el mensaje de parte de Dios y él actuó también de una forma con sabiduría de parte del Señor. ¿Qué hizo? Bueno, pues de inmediato volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Eso es lo que nos dice el versículo número 2. Y le dijo en el versículo 3,
Oh Jehová, ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Recordemos que en el Antiguo Testamento, bueno, era otra dispensación y el Señor actuaba pues de una manera diferente a como actúa ahora y era con base a la obediencia, ¿verdad? Y por eso Ezequías le dice, bueno, yo he andado en tus caminos, he andado con un íntegro corazón, dice, y que has hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y nos dice el final de este versículo, y lloró Ezequías con gran lloro. Y aquí podemos ver cómo él, las palabras que dijo, no las dijo solamente por hablar, ¿verdad? Sino fue un sentir sincero, fue externarle al Señor su necesidad, su petición, su deseo, ¿verdad? Y lo hizo de una manera como el Salmo 145, 18 nos dice, invocó al Señor de veras. Y en este momento de enfermedad, el Señor tuvo misericordia. El versículo 4 dice, entonces fue palabra a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Podemos ver cómo es la misericordia del Señor, ¿verdad? Escuchó la petición de Ezequías, escuchó su necesidad, cómo Ezequías lo invocó de veras y obró misericordia. Pero también podemos ver cómo Ezequías realizó una oración directa a Dios, sin intermediarios. Y muchas veces, hermanos, en nuestros días, ¿qué decimos? Estoy enfermo, pero voy a ir a que oren por mí, porque si no, no voy a sanar. No, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que sí debemos de pedir que un anciano de la iglesia ore por nosotros, pero si no hay nadie en ese momento, hermanos, ¿no vamos a orar y a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros? Claro que podemos orar porque ahora estamos en la dispensación de la gracia y tenemos entrada ante el trono celestial por medio de Cristo nuestro Salvador. Y no debemos de estar esperando que alguien llegue y que ore por nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Ezequías estaba pasando por una aflicción, ¿verdad? Por una enfermedad. La palabra de Dios no nos describe cuál era esa enfermedad, pero el Señor sabe todas las cosas. Y hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios también atraviesa por enfermedades y muchas de ellas podemos decir, bueno, es una gripe, es un dolor de cabeza y que podríamos decir, es algo sencillo. Pero también llega el momento en que hay enfermedades que la ciencia dice, ya no hay solución para ti. Y al igual como le fue aquel mensaje a Ezequías, tus días están contados. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Y al igual que Ezequías fue sano y el Señor le dio vida, también a su iglesia el Señor le sigue dando sanidad a su pueblo, a aquel que le invoca de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan en la enfermedad. Perdón, ese es el punto que acabamos de leer, para salvación. Cercano está Jehová a todos los que le invocan para salvación. Romanos 10:13, con la ayuda del Señor. Romanos 10:13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Damos lectura todos unidos. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, la epístola a los Romanos fue escrita por San Pablo y en este capítulo en especial, San Pablo habló al pueblo de Dios en Roma, quienes estaban pasando por una situación en cuanto a lo que habían creído. ¿Y de qué se trataba esta situación? Bueno, pues ellos decían que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no eran suficientes para salvación, que tenían que seguirse realizando costumbres del Antiguo Testamento, costumbres de la ley. Y entonces
pues San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta, y en el versículo 4 del capítulo 10 les recuerda pues que Cristo ya lo había hecho todo en la cruz del Calvario. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, es decir, ya nada de la ley se tiene que practicar, ya su cumplimiento fue en Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Les está recordando que la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario era suficiente para ser salvos. Y aún el versículo 9 comienza a recordarles sobre el Evangelio. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aún el 12 le sigue hablando, porque no hay diferencia de judío y de griego, es decir, ahí había un tema, ¿verdad? De nosotros somos judíos, somos el pueblo escogido, nosotros somos salvos, y bueno, ellos como gentiles o griegos tienen que seguir realizando todo esto. Entonces, aquí San Pablo les habla, ya no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Y entonces llegamos al versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y podríamos decir, ¿salvo de qué? ¿De qué me va a salvar Cristo? O eso que están mencionando, bueno, nos va a salvar de la justa ira de Dios por el pecado que habita en nuestros corazones. Y todo aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador, ahora somos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza de San Pablo sigue en todo este capítulo. El versículo 14 dice, bueno, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y les empieza a decir, ¿verdad? Recuerden lo que es el Evangelio, recuerden la obra gloriosa de Cristo, recuerden que Cristo ya es suficiente. Vayan y prediquen a aquellos que no lo conocen, que invoquen el nombre de Cristo y serán salvos. Y justamente cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras para salvación. Hermano, hermana, ¿usted recuerda el día que invocó a Cristo para salvación? Ese día que le dijo, Señor, ya no puedo con esta situación, si tú no me ayudas, yo ya no sé qué voy a hacer. Hermanos, escuchaba un testimonio de la Semana de la Juventud de una jovencita. La jovencita dio testimonio en su iglesia. El Señor la bautizó con su Espíritu Santo en esa Semana de la Juventud, pero ella contaba su testimonio y decía que tenía situaciones en su familia muy difíciles, que la llevaron a una tristeza, que la llevaron a una depresión y que ella ya no sabía qué hacer. Y que cuando podía oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame, yo ya no puedo. Y el Señor le dio fuerzas para asistir a los cultos de la Semana de la Juventud, porque ya se había dejado de asistir al templo. Y en un llamado que hizo el siervo de Dios a pasar al frente, ella derramó su corazón y le dijo, Señor, yo he oído de ti, pero no te conozco. Y tú conoces mi necesidad, y si tú no me ayudas, yo ya no puedo. ¿Se imaginan los pensamientos que pudieron haber llegado a esa jovencita? Aún de suicidio tal vez, no lo sé, pero el Señor tuvo misericordia de ella, la bautizó con su Espíritu Santo, y cuando ella daba testimonio, me cuentan, es que ella ya era totalmente diferente, hablaba diferente, se vestía diferente, ahora actúa diferente, porque cuando uno invoca a Cristo con todo su corazón y le pide de su ayuda, el Señor tiene misericordia. Hermanos, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras en la aflicción. Ana tenía una situación difícil en todos los sentidos. Tal vez más de alguno también tengan alguna situación donde nadie los pueda entender, ni su esposo, esposa, hijos, papás, nadie. Pero aquí está el que entiende todas las cosas, el que conoce nuestros corazones. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su aflicción?
¿No le gustaría invocar hoy el nombre del Señor y que Él obrara misericordia en su vida? Cercano está Jehová a todos los que le invocan en la enfermedad. ¿Cuál es la situación médica por la cual usted está pasando? El Señor tiene poder para sanarlo. Aun cuando la ciencia ya haya determinado que sus días están contados, hay poder en la sangre de Cristo, porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿No le gustaría invocar en esta noche al Señor y decirle: Señor, si tú quieres, me puedes dar la sanidad? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras para salvación. ¿Cuánto tiempo tiene usted asistiendo a la iglesia y todavía no está seguro de su salvación? Si Cristo hoy viniera por su pueblo, usted bien sabe que no se irá con él, porque no es salvo. Pero hoy es el día en que el Señor le quiere dar la salvación. Hay lugar aquí en el reclinatorio, hermanos, o ahí en su lugar, doble sus rodillas, pero vamos a invocar con todo nuestro corazón al Señor, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Oramos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre de Cristo nuestro Salvador nos allegamos delante de ti. Gracias, gracias Padre Celestial, porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa. Tú conoces, Señor, nuestras aflicciones. Aún, Señor, físicamente tal vez nos sentimos cansados por todas las actividades, Señor, de nuestro diario vivir, Padre bendito. Pero sabes cuánta necesidad hay de ti en nuestra alma, cuánta necesidad hay de ti en nuestros corazones. Sin duda alguna, tú conoces el corazón de tu iglesia, tú conoces el corazón de tu pueblo, tú conoces cada petición. ¿Cuántos vienen con aflicciones, Señor? ¿Cuántos vienen con un corazón herido, Señor? A causa, Padre bendito, de la maldad de este mundo. Pero tú, Señor, puedes restaurar su corazón, puedes restaurar sus sentimientos, Padre bendito. ¿Cuántos vienen atravesando luchas que nadie más conoce más que tú? Han perdido la fuerza, se han desanimado, pero aquí está el que da aliento al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, porque sabemos que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que obres misericordia en mis hermanos que están atravesando por la aflicción. Tú sabes, Señor, tú sabes, tú la conoces. A mis hermanos que están atravesando por enfermedad, cuántos, Señor, han sido diagnosticados y, Señor, han sido desahuciados por la ciencia, pero hay poder en la sangre del Cordero, porque tú, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y creemos que el sacrificio de Cristo ha sido perfecto. Fue llevado en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda aflicción, Señor. Pero Padre bendito, lo que tú, Señor, anhelas de tu pueblo es que ellos te invoquen, que tú, Señor, anhelas de aquellos que no han querido, es que ellos te invoquen de veras. Aquí hay, Señor, personas que se reúnen hace cuánto tiempo y aún no te reconocen como su Salvador. Ya no es necesario hacer nada. La ley fue cumplida. Ahora por gracia somos salvos. Abre el entendimiento, Señor, y que ellos puedan declarar que Cristo es el Salvador del mundo.
Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das nuevo aliento. Gracias, Señor, porque tú nos das de tu fortaleza. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir, Señor, predicando tu palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ayúdanos, Señor, a predicarla a nuestra familia. Ayúdanos a predicar, Señor, a aquellos que viven sin ti. Oh, Señor, usa nuestras vidas para que, Padre Santo, más y más te invoquen para salvación. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Obra misericordia, escucha el clamor de tu pueblo. Obra piedad en el nombre de Jesús. Sabemos que hay poder en la sangre de Cristo y que tú has tomado nuestras peticiones, Señor, y también creemos por fe que hemos de escuchar testimonios de las maravillas y prodigios que tú sigues obrando en tu pueblo. Gracias, Señor. Ha llegado también el momento de salir. Te ruego en el nombre de Jesús que nos lleves a nuestros hogares, Señor, bajo tu cuidado. Y mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo que el día de mañana hay enseñanzas de grupos doctrinales. No deje de asistir y de traer a su familia. Dios les bendiga.